Sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ser creado a imagen y semejanza de Dios, como lo hemos dicho ya en otros capítulos, significa conocer y amar a Dios, lo que permite entrar en comunión con Dios, que es una comunión interpersonal porque Dios es un ser personal. Es decir, no nos estamos relacionando con una idea, con un concepto o con algo de pronto que sea como una fuerza anónima, si no nos estamos relacionando con un ser personal, que en este caso se llama Dios, se llama Yahvé, y que obviamente adquiere la imagen en Jesús de Nazaret. La persona como ser relacional para la comunión. Aquí hay un elemento muy importante que es el concepto de relación. El concepto de relación es fundamental para la teología en general y para la antropología teológica y la antropología filosófica, en cuanto que el ser humano es un ser en relación con otros seres y en este caso con Dios y obviamente con la misma creación. Entonces, cuando hablamos de ser relacional, pues es clave para poder hablar de una manera teológica y de una manera desde la perspectiva antropológica teológica. La experiencia humana muestra que el modo natural de vivir del hombre es convivir, vivir con otros, es decir, hemos sido creados para vivir en comunidad. Y por eso recordemos que la iglesia es una comunidad de creyentes que estamos llamados a entrar en comunión con Dios en una iglesia. El pensamiento filosófico ha reflexionado sobre la dimensión social del ser humano, aunque también ha caído en los excesos del individualismo y del colectivismo. Los filósofos del diálogo y los pensadores personalistas del siglo XX mostraron que el hombre es un ser dialogal. Y quiero hacer hincapié en esta frasecita, los filósofos del diálogo y los pensadores personalistas, porque estas dos corrientes han sido muy importantes para la misma teología, en cuanto que han brindado categorías que le ayudan a los teólogos a realizar su quehacer teológico. Entonces, fijémonos la importancia de cómo la teología entra en relación con otras tendencias filosóficas, en este caso, con el mundo de los filósofos del diálogo, donde está Martin Buber, donde está Levinas, etcétera, etcétera, y también con la filosofía personalista. Y creo que un ejemplo de ello es San Juan Pablo II, que es una persona que conjugó muy bien tres dimensiones filosóficas: la perspectiva metafísica, la perspectiva fenomenológica y la perspectiva personalista. Creo que él en su teología y en su filosofía nos da ejemplo de esa conjugación magnífica que obviamente enriquece la postura teológica. Y aquí vemos cómo la teología se convierte en una ciencia interdisciplinaria porque necesita de otras ciencias y en este caso de otras corrientes filosóficas para obviamente desarrollar su quehacer teológico. La fe cristiana afirma que la persona humana es un ser para el encuentro, el diálogo y la comunión. Estas tres palabras son fundamentales y vienen obviamente del campo de la misma filosofía, del personalismo y de la misma fenomenología. Recordemos que para el Papa Benedicto, la experiencia cristiana no es una idea, no es un concepto, no es una ideología, sino es un encuentro que cambia la vida de todo ser humano. Y cuando hablamos de revelación, a partir del Concilio Vaticano II, pues la revelación consiste en un encuentro de parte de Dios con el hombre, sabiendo que Dios toma la iniciativa para entrar en comunión con el hombre por medio del diálogo. Es decir, que estas tres categorías, encuentro, diálogo y comunión, son fundamentales hoy para desarrollar la teología en general y en este caso para hablar de una antropología teológica. Recordemos que estas categorías son necesarias y el teólogo se vale de categorías o se apropia de esas categorías para desarrollar su quehacer teológico. Los relatos de la creación nos muestran a Dios llamando al ser con su palabra a las diversas criaturas, pero entrando en diálogo únicamente con el ser humano. Desde su origen, el hombre es un ser hecho para la alianza con Dios y ya hemos visto en otros capítulos cómo la alianza es fundamental para comprender la relación por parte de Dios con los hombres y de los mismos hombres con Dios.
Es decir, a partir de la categoría alianza, se puede hacer perfectamente una lectura de la escritura, especialmente del Antiguo Testamento. Entonces, ahí hay elementos que hay que tener en cuenta a la hora de abordar una antropología teológica. El ser imagen y semejanza de Dios significa no solo que el hombre es constitutivamente racional y libre, sino que tiene capacidad de relación personal y capacidad de alianza. Es decir, estructuralmente estamos capacitados para relacionarnos con nosotros mismos, es decir, con el género humano, pero también para relacionarnos, obviamente, con Dios y con la misma creación. Y también estamos capacitados para hacer una alianza con Dios. La frase del Génesis, no es bueno que el hombre esté solo, expresa elocuentemente la realidad social del hombre y la necesidad de otros como él. Ya lo habíamos dicho desde el principio, el ser humano es un ser social, se desarrolla en una comunidad y por eso la comunidad es importante. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y por ejemplo vemos el capítulo de Marcos 3, 14, 16, en la nota que hace Luis Alonso Chequel a la Biblia del Peregrino, él dice claramente que el Señor los escoge para que estén con Él y para hacer comunidad. Y cuando miramos el texto emblemático de Hechos 2, 42, 47, encontramos una comunidad que es una comunidad ideal, que se reúne para escuchar la palabra, para celebrar, orar y sobre todo compartir la vida, pero en comunidad, lo que significa que lo que estamos diciendo es muy importante, por ejemplo, para comprender la dinámica de la sinodalidad, porque recuerden ustedes que la sinodalidad significa caminar juntos, lo que presupone vivir en comunidad y realizarnos en comunidad como cristianos. En la relación entre personas se descubre al otro, se descubre una imagen de Dios, y aquí viene obviamente el aspecto de la alteridad, y allí resuena un filósofo como Levinas, que va a hablar de el concepto de alteridad, que obviamente pues la teología se apropia de ese concepto para mirar en el otro o en los otros esa imagen de Dios. La dimensión social del ser humano está expresada en el conjunto de la historia de la salvación, al ser la historia del pueblo de Dios, primero Israel y después la iglesia. Recordemos que el legado del Concilio Vaticano II, uno de sus grandes legados, es que nos ayuda a comprender todo desde la historia de la salvación. Es decir, para comprender la teología a partir del Vaticano II, pues el Vaticano II va a ofrecer el marco de la historia de la salvación para comprender esa iniciativa de Dios que obviamente se da en la historia con un cometido de salvar al género humano. La dimensión relacional y la llamada a vivir la comunión que encierra el ser imagen de Dios del hombre adquiere toda su profundidad a la luz de la revelación de Dios como Trinidad en el Nuevo Testamento. El cuerpo humano manifiesta la presencia y la intimidad de un tú. El cuerpo es vehículo de comunicación y de la relación de la persona. Y aquí vemos cómo el cuerpo para la tradición cristiana es algo bueno, es algo querido por Dios, que también al final de los tiempos va a resucitar. Y lo digo de una manera enfática porque recordemos que hay movimientos dualistas que ven el cuerpo como una realidad mala. Pero eso lo ha combatido la Iglesia desde los mismos inicios, ese dualismo que es, entre comillas, perverso y que ve obviamente a la corporidad como algo que procede de un espíritu del mal. El amor y la relación de la persona, aquí viene un concepto fundamental, el amor. Recordemos que Dios se revela por amor, crea por amor y todo se entiende desde la perspectiva del amor. El ser humano es un ser hecho para la relación con Dios y con los demás, lo cual alcanza su máxima realización en el amor, recordando que la perfección cristiana se da en el amor, es decir, en la caridad, en relación con Dios y con el mismo prójimo, lo que significa que el amor es clave para entender la experiencia cristiana y que todos nosotros estamos llamados a vivir en esa dimensión del amor. El amor es la respuesta adecuada a lo que es Dios y a lo que es el hombre.
La entrega amorosa de sí es el horizonte de la vida y de la realización humana y el sentido de la libertad. La concepción cristiana del amor y del ideal del amor se fundamenta en la revelación de Dios mismo y en el doble mandamiento del amor. Recordemos, amarás a tu Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a sí mismo. Y recordemos el Shema de Israel que se encuentra en el Deuteronomio. Entonces, la importancia del amor y este elemento lo va a manejar muy bien el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Es. Creo que es bueno que ustedes lo vuelvan a leer porque allí el Papa Benedicto habla del amor cristiano, cómo la experiencia cristiana se realiza a partir de un amor cristiano que implica un amor agápico que entra por el servicio, por la donación y por la entrega. Entonces es importante que ustedes allá en sus casas, si tienen tiempo, vayan a ese documento del Papa Benedicto y estudien lo que él piensa sobre el amor, entre otras cosas, porque el Papa Benedicto está afincado en la teología y en la filosofía de San Agustín, que nos va a mostrar obviamente qué significa el amor para la experiencia cristiana. A la luz de la fe, el amor tiene un protagonismo decisivo en la visión de la realidad en su conjunto y consiguientemente en el desenvolvimiento de la vida de los individuos y de los pueblos. La divinidad que se nos manifiesta en la Biblia es el Dios personal trino que por amor crea todas las cosas. Él ama a sus criaturas y es la fuente de todo amor porque Él es amor, como lo vamos a ver en el Evangelio de Juan y en los mismos escritos de San Juan. Las personas humanas se saben amadas por Dios, capaces de amar de modo semejante a Él y llamadas al amor en relación con Dios, con los demás y con las cosas. Es decir, que la verdadera relación pasa por el amor. Entonces estamos llamados al amor. Y por eso hay un doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, que lo dice claramente. En la tarde del ocaso seremos examinados en el amor. Y cuando vemos, por ejemplo, la teología espiritual gira en esa vivencia de la caridad, porque la teología espiritual nos llama a eso, a entrar en comunión con Dios a través de la caridad, que significa a través de ese amor desinteresado. La visión creyente de la realidad no ignora el desorden introducido por el pecado en el plan de Dios, pero sabe que el amor divino persiste y se muestra como misericordia en la historia. Es decir, recuerden que a pesar del pecado, el Señor nos sigue buscando, el Señor no quiere la muerte del pecador, sino quiere que viva, y creo que esa es una coordenada para entender, por ejemplo, el tiempo de Cuaresma. Cuando leemos los textos del tiempo de Cuaresma, nos damos cuenta de que Dios, a pesar de nuestros pecados, nos sigue buscando motivado por el amor, porque Él quiere la felicidad de cada uno de nosotros. Es decir, que esto nos va a ayudar, por ejemplo, a comprender la experiencia de Dios en los momentos fuertes, como es el momento de la Cuaresma. El antiguo precepto del amor a Dios y al prójimo se renueva en el Nuevo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento, recuerden, es el culmen. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, hay como una especie de fórmula promesa y cumplimiento. El Antiguo Testamento está en régimen de promesa y el Nuevo Testamento pues está en régimen de cumplimiento. Significa que todas esas promesas que se han hecho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tienen cumplimiento en el Nuevo Testamento a partir de Jesús. Recordemos que se nos dice claramente que el que ve a Jesús ve obviamente el rostro del Padre. Juan 14:9. La filiación respecto al Padre y la fraternidad respecto a los demás marca decisivamente la vida que brota del Evangelio, recordando que el Evangelio es la buena nueva. Y por eso es importante conocer el Evangelio o los Evangelios, porque los Evangelios nos dan en cierta manera las pautas para comprender en cierta manera toda la escritura a partir de la dinámica de Jesús de Nazaret. Creo que aquí en lo que estamos diciendo resuena el documento de la Dei Verbum, que sigue siendo muy importante para comprender qué significa la revelación y cuáles son obviamente los efectos de la revelación por parte de Dios y la respuesta de los hombres por parte de la fe.
El amor es mandamiento para el cristiano porque es la vocación a la que está llamado, su meta. Estamos llamados a amar a Dios, pero recordemos que ese amor implica el conocimiento y recordemos que la conjunción del amor y el conocimiento nos implica entrar en comunión con Dios. Y lo que se busca es eso, que entremos en comunión con Dios. Y la comunión es muy importante porque la comunión nos permite una relación con el Señor a partir del amor y a partir de su conocimiento. Creo que los teólogos que mejor, entre otros, han desarrollado lo que estamos diciendo son los teólogos medievales, sobre todo Tomás de Aquino y San Buenaventura, es decir, la escuela dominicana y la escuela franciscana. Creo que estas dos escuelas son muy importantes para comprender lo que estamos diciendo. Claramente, las escuelas van a tener acentos. Por ejemplo, la escuela dominicana va a tener el acento en el conocimiento y la escuela franciscana en el amor. Pero en últimas, tanto el conocimiento y el amor confluyen y nos llevan, obviamente, a entrar en comunión con Dios. La entrega total e incondicionada de Jesús a los hombres en unión y cumplimiento a la voluntad amorosa del Padre es el mayor modelo de amor y la fuente que lo hace posible en quienes lo acogen. Jesucristo asume y purifica y expande las capacidades humanas de amar. Pero lo que estamos diciendo, sobre todo en la otra frase, la entrega total e incondicional de Jesús a los hombres, la constatamos en la vida de los santos, que es lo que se llama la experiencia creyente y que es muy importante para nosotros porque lo que estamos diciendo de una manera teórica se va a ver reflejada en la vida de los santos. Y por eso la iglesia, si ustedes se dan cuenta, todos los días nos presenta a un santo porque en esos santos se ve esa experiencia de vida cristiana y cómo los santos han entrado en un conocimiento profundo de Dios a través, obviamente, del amor, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, los santos en este contexto son referentes y nos ayudan a comprender lo que decimos de manera teórica. Por eso es importante hacer ese complemento, por un lado, la teoría, los principios, y por otro lado, saber que esos principios deductivos se encarnan en vidas de carne y hueso, que son obviamente los santos. También desde la perspectiva del don de la caridad, aunque cobren una singular primacía el amor a Dios y el amor universal al prójimo, son todos los tipos de amor con todos los elementos espirituales y sensibles, los que se purifican y elevan. El amor esponsal, los amores paternales, filiales, la amistad, el amor a las cosas buenas y bellas y por supuesto el amor a Dios y el amor a todo prójimo. Es decir, que para hacer teología tenemos que entender o comprender la categoría del amor, porque la categoría del amor está en la base de esa experiencia de Dios, recordando que Dios es amor y que Dios se revela no por necesidad, sino se revela por amor. Viene otro elemento que es importante, la sexualidad, el matrimonio y la familia. Vamos a dar unos elementos, unos tips para que ustedes el día de mañana, cuando lean algo del matrimonio y la familia, desde la perspectiva cristiana católica, sepan más o menos cuáles son los elementos que nos van a ayudar a comprender lo que expone la Iglesia en su magisterio. La persona humana es una unidad corporal y espiritual. La persona en su integridad es varón o mujer. La sexualidad responde al plan de Dios. El ser varón o el ser mujer es algo bueno, querido por Dios, reflejo de la sabiduría y bondad del Creador. Les corresponde igual dignidad en cuanto a personas y diverso modo de serlo. Es una manera de ser y por tanto una manera de vivir y de darse a los demás. Ser mujer o varón pertenece a la constitución de la identidad de la persona. Está en los genes, se expresa en los caracteres sexuales del cuerpo y afecta hondamente a todos los aspectos de la personalidad, particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear y de manera más general a la actitud para establecer vínculos de comunión con otros. La masculinidad y la feminidad son constitutivos de la vocación personal. Cada uno como varón o mujer que está llamado a desempeñar su papel y hacer su aportación específica en la vida familiar y en todas las esferas de la vida social. Es decir, que el hombre y la mujer tienen un papel en la misma comunidad. Amor esponsal y comunión familiar.
Las personas con vocación matrimonial realizan la lógica de la entrega en el amor esponsal y la comunión de la vida familiar. El amor conyugal tiene unas notas características: la totalidad, la fidelidad, exclusividad y fecundidad. Del mismo ser del amor conyugal brota, como su desarrollo dinámico existencial, el matrimonio, la entrega y el compromiso mutuos para ser una sola carne, por configurar sus vidas como comunidad de vida y amor. Y esto que estamos diciendo, hermanos, lo desarrolla muy bien el Papa Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Valdría la pena volver a los textos de Juan Pablo II, porque podríamos decir que es uno de los autores que más va a trabajar el aspecto de la familia, el aspecto de la relación entre hombre y mujer. Y allí obviamente el Papa Juan Pablo II nos ofrece una teología sobre el hombre y la mujer y sobre la importancia de la familia, recordando que el magisterio de la Iglesia siempre trata de proteger la familia, sobre todo la familia tradicional. A la identidad y vocación de la mujer y el varón constituidos en matrimonio le sigue la expresión y el cultivo de su unión con la totalidad de su ser. La dignidad de la sexualidad cobra toda su hondura y su misterio desde la fecundidad. La fecundidad humana es una bendición de Dios porque transmite la imagen de Dios. Los esposos participan en el poder creador de Dios que multiplica el género humano. La alianza matrimonial es el ambiente adecuado para generar y educar las nuevas vidas humanas. La familia teje el entramado de la vida social, lo que significa que la familia es muy importante para la misma experiencia cristiana, recordando que las comunidades cristianas, pues en cierta manera están conformadas por las familias, y es en la familia donde se va gestando esa vida o esa experiencia cristiana. Por eso la iglesia tiene mucho cuidado frente a las mismas familias, y si ustedes se dan cuenta, el magisterio pontificio, a través de los santos papas, nos van a mostrar cómo la familia es importante. Recordemos, por ejemplo, el documento del Papa Francisco Amoris Laetitia, que da también algunas pistas para comprender a la familia y cómo enfrentar algunas problemáticas sobre la familia. Entonces es bueno que ustedes vayan mirando ese magisterio, sobre todo el magisterio de Juan Pablo II, también de Benedicto, y obviamente el magisterio reciente del Papa Francisco en Amoris Laetitia, porque allí obviamente da unas pistas para el acompañamiento familiar y para atender algunas problemáticas que se están presentando en la misma familia. La familia tiene una función social de primera importancia como célula de la sociedad. Es el primer y fundamental ámbito de socialización, educación y ayuda mutua. Es decir, allí en la familia se empieza a gestar esos elementos que nos van a ayudar a socializar, a la misma educación y sobre todo a entrar por el camino del servicio y del amor. Por eso la familia es muy importante para las mismas personas, y por eso se dice claramente que la familia es un soporte emocional de la misma persona. Una persona sin familia, pues es una persona en cierta manera débil porque no tiene unos resortes emocionales que brinda la familia y que obviamente lo van a ayudar en su madurez. Además, la familia tiene una función en la iglesia. Cada familia cristiana es una iglesia doméstica. Entonces, aquí estamos colocando algunas pildoritas, porque esto que estamos diciendo, hay libros que se dedican solamente a hablar de la familia en perspectiva cristiana. Estamos solamente colocando algunos elementos que nos va a ayudar y les va a ayudar a que ustedes poco a poco se vayan sumergiendo, por ejemplo, en esas problemáticas y cuestiones de la familia. Recordemos que aquí estamos aplicando un principio del riachuelo al río, del río al mar y del mar al océano. Estamos empezando por lo sencillo, dando elementos para que ustedes poco a poco vayan asimilando los contenidos teológicos y vayan teniendo una mayor comprensión. Aquí es importante que ustedes se acompañen con el catecismo de la iglesia, porque en el catecismo de la iglesia, en cierta manera, está la doctrina de lo que entiende la iglesia católica por la familia, por la persona, por el hombre y por la mujer, sobre todo en la tercera parte,
que recordemos la parte de la moral. Cuando hablamos de moral fundamental y hablamos de moral especial, y obviamente en la moral especial, pues se toca el elemento de la familia, por un lado. Y otro libro que es muy importante, que ya lo he dicho en varias ocasiones, es La doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social de la Iglesia en la segunda parte tiene el capítulo sobre la familia, es decir, cómo la Iglesia entiende a la familia y cómo la Iglesia entiende la participación de la familia en la misma sociedad. Recordemos que la doctrina social es muy importante, sobre todo el compendio del Papa Juan Pablo II, ya que tiene dos grandes partes. La primera parte ofrece los criterios y los principios para entender la doctrina social, que pasan obviamente por la dignidad humana, por el principio de la solidaridad, por el principio del bien común y otros dos principios más que nos van a ayudar a comprender qué quiere la doctrina social de la Iglesia. Y la segunda parte ya son temas específicos como la familia, como la política, como la economía, como la paz, como el medio ambiente. Es decir, que hay que leer ese libro para poder comprender lo que estamos diciendo. Y detrás de esa reflexión de la doctrina social de la Iglesia está la antropología teológica. Entonces le preguntan a usted, ¿por qué es importante la antropología teológica? ¿O qué brinda la antropología teológica a la misma teología? Entonces la respuesta es, brinda los criterios de comprensión en el cual se sostiene la moral cristiana católica y obviamente la doctrina social de la Iglesia. Y todo gira en el principio que ya hemos dicho mil veces. Hemos sido creados a imagen y semejanza. Génesis 1, 26, 27. Esa frasecita, esa perícopa es clave para poder entender, por ejemplo, la misma moral y obviamente la doctrina social de la Iglesia, porque si ese principio se lesiona o se cae, pues no podemos comprender ni la misma moral de la Iglesia y mucho menos vamos a comprender la doctrina social de la Iglesia. Entonces es importante tener en cuenta estos elementos sencillos en principio que nos van a ayudar a comprender una reflexión de pronto más profunda y con más elementos, pero sabiendo que todos esos elementos reposan en ese principio. Hemos sido creados a imagen y semejanza. Persona y sociedad, la relación de persona y sociedad, es importante esta relación, ese binomio. Es importante apuntar en primer lugar que la concepción cristiana supera el individualismo y el colectivismo con su propuesta de comunión entre personas. Es decir, la perspectiva cristiana, la posición cristiana está en el intermedio entre el individualismo y el colectivismo. La dimensión relacional y comunitaria de la persona se realiza en diversos planos y variadas formas. Es decir, que la dimensión relacional afecta a todas las dimensiones del ser humano en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a la relación con el mismo prójimo, por ende con la sociedad, y en cuanto a la relación con el medio ambiente. Ya también creo que lo hemos dicho aquí, como el Papa Francisco en Laudato Si va a decir claramente que la problemática del medio ambiente es una problemática antropológica porque las relaciones están rotas. Y una relación pues rota, pues hace mucho daño porque se lesiona en primer lugar la relación con Dios, que es lo que se llama el pecado. El pecado introduce un desorden en la relación frente a los demás y obviamente en la relación frente al medio ambiente. La procedencia y la meta del ser humano hacen a cada persona solidaria con los demás y fundamentan la igualdad y fraternidad universales. El fin sobrenatural del hombre se alcanza en comunidad. La historia de la salvación tiene como protagonista a Dios y su pueblo, el que Dios elige y congrega, es decir, nos salvamos en comunidad. Por eso la comunidad es tan importante y por eso es importante la iglesia. Recordemos que la iglesia es fundamental, porque es por medio de la iglesia que conocemos a Cristo y obviamente al conocer a Cristo, Cristo nos lleva a conocer al Padre. Entonces hay un principio, la iglesia, Cristo y el Padre. Es decir, tenemos que vivir en comunidad, una comunidad creyente, que es lo que llamamos iglesia. Iglesia significa que estamos bautizados
por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y eso nos invita a entrar en comunión, obviamente, con Dios y con los demás hermanos. De ahí que lo importante de la iglesia, porque hay mucha gente que dice, creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Y eso es un equívoco. El cristianismo, una vez afirmada la dimensión social de la persona a todos los niveles, no propone un sistema político concreto para la sociedad, sino da orientaciones que debiéramos de tener en cuenta. Entonces, no es que la iglesia proponga un sistema particular de gobierno, sino da ciertas orientaciones. Cuando vamos, por ejemplo, a la doctrina social de la iglesia, la doctrina social de la iglesia da criterios de lectura para comprender, obviamente, la realidad y la historia, y en este caso la misma política, desde una perspectiva cristiana. A partir de la comprensión de la persona y de su vocación a la realización social, la doctrina social de la Iglesia plantea algunos principios básicos para la construcción de la vida social: igualdad, personalismo, autoridad, subsidiariedad y participación. Y también, obviamente, el principio de la dignidad de las personas y el bien común y la misma solidaridad. Eso por una parte. Venimos a otro capítulo que es ya el pecado como tal. Ya habíamos hablado arriba que como el pecado, pues en cierta manera nos lesiona, a pesar de que el amor de Dios siempre está más allá, o supera el mismo pecado, porque recordemos que Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que viva. Entonces vamos a tocar un temita que es muy espinoso, porque aquí vamos a tocar el misterio del mal, que es un misterio. ¿En cuanto qué? En cuanto que sobrepasa la comprensión humana. Es decir, atisbamos algo del misterio del mal. Conocemos algo del misterio del mal por la misma filosofía, por la misma reflexión y obviamente por la revelación, pero estamos obviamente sumergidos en el misterio del mal. Y lo vamos a ver por qué. Compartimos el dolor físico, la tristeza y la muerte con todas las criaturas. Esa es una constante. Pero solo el ser humano tiene conciencia profunda de lo que sucede, capta sus limitaciones, su contradicción, su incapacidad, su dolor y su muerte. Por eso sufre. Es decir, todos nosotros hemos de una u otra manera experimentado la tristeza, el dolor y la muerte, por ejemplo, en un ser querido. El ser humano es un ser necesitado, frágil y limitado. Es necesario porque es imperfecto, es necesitado porque es imperfecto y aspira a una plenitud que no tiene. Es decir, todo el mundo quiere buscar la felicidad, pero todavía no la alcanza y sigue estando en un estado de imperfección. Estas propiedades que constatamos lo hacen capaz de liberarse de sus malas de sus males y de alcanzar por sí mismo los bienes que anhela, incapaz de alcanzar su fin y felicidad, incapaz de superar la muerte, incapaz de evitar el sufrimiento, incapaz de ser bueno por sí mismo, de superar sus propias contradicciones morales. Eso lo vivimos todos nosotros. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos tenido o vivido esas experiencias ya mencionadas. El hombre, en tanto, es un ser indigente que desea la felicidad, pero no puede dársela a sí mismo. Todos anhelamos la felicidad. Esta es la capacidad más radical del ser del hombre, la incapacidad de alcanzar por sí mismo su fin y perfección, que es la incapacidad de ser feliz por, por sí mismo. Todo sujeto inteligente siente la muerte como un abismo, como un escándalo que no puede evitar. Estamos expuestos y sometidos de mil maneras, en primer lugar al sufrimiento físico. Todos tenemos la factura de la salud, todos nos enfermamos, todos nos da gripa, todos nos da malestares. También estamos expuestos de múltiples modos al sufrimiento moral. Son padecimientos que tienen su raíz en instancias superiores de la persona. El ser humano no puede ser bueno con sus solas fuerzas. Frecuentemente traiciona su conciencia por no obrar de acuerdo con los propios ideales, por preferir lo torcido a lo recto, lo impuro a lo puro, lo corrupto a lo honesto. Es decir, estamos haciendo una descripción de lo que nosotros como personas hemos vivido. Todos hemos experimentado el mal.
La persona ante los males que aflige. La experiencia del sufrimiento y de la incapacidad dejan en el alma humana sentimientos y despiertan en ellas interrogantes. El sufrimiento forma parte de la actual condición humana y los interrogantes que lo acompañan también. Pero frente a eso hay algunas respuestas. Y hay respuestas de tipo cultural, de tipo filosófico, de tipo religioso, de tipo social y obviamente está la respuesta de tipo teológico, que obviamente es la respuesta cristiana, como lo vamos a ver. Viene una primera respuesta. El fatalismo es una respuesta frente a lo que estamos diciendo. La Grecia clásica no encontró otra respuesta que la afirmación de la fatalidad. Por leyes inexorables y ocultas, las cosas se imponen sobre la voluntad humana. El existencialismo trágico, una vez que se ha negado a Dios y todo lo que procede y condiciona la libertad humana, esta de afirmarse como libertad absoluta. No hay que pedir ningún sentido al mundo porque no lo tiene. Sencillamente hay que aceptar que el hombre es un ser para la muerte. Lo vimos en el siglo XX con algunas corrientes filosóficas que provenían obviamente del existencialismo ateo. Hedonismo de la sociedad del bienestar. La civilización del bienestar, volcada en el placer y el entretenimiento, ha perdido mucho la conciencia del drama del mal, aunque permanecen en ellas todas las heridas de la humanidad. Naturalismo. El naturalismo piensa que no hay ningún misterio en el mal. El ser humano es un ser material y por lo tanto frágil y mortal. Vive en un mundo material y tiene que aceptar las consecuencias. El dualismo es una respuesta primitiva que ha adoptado muchas formas en la historia. Quiere identificar el mal y concentrarlo en alguna parte. Supone que en el mundo hay un combate entre el bien y el mal, procedentes de fuerzas o principios o divinidades buenas y malas. La posesión de la pelota. Otra vez con él viene primero Eustaquio. Hace el relevo. El problema teológico para el cristianismo. Entonces, ya hemos visto someramente algunas posiciones que provienen del mundo de la filosofía y de la misma religión frente a la problemática del mal, frente a la problemática del dolor, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cuál es la perspectiva cristiana, es decir, cómo nosotros los cristianos leemos la problemática del mal. ¿Desde qué perspectiva lo interpretamos? Y hay que decir que lo interpretamos desde la revelación y desde la misma tradición. Es decir, nuestro marco de comprensión para entender el misterio del mal se encuentra en la escritura que se lee dentro de una tradición viva. Entonces, si yo soy cristiano, pues sé que la experiencia que proviene de la escritura y de la tradición me van a dar aquellos elementos para comprender la realidad del mal y para tratar de dar una respuesta que muchas veces pues no va a ser una respuesta en la cual todos quedemos satisfechos, porque recordemos que estamos frente al misterio del mal y ese misterio siempre nos va a sobrepasar. Es decir, siempre, siempre van a quedar interrogantes y dudas. El sufrimiento y la incapacidad para alcanzar el bien deseado plantea cuestiones al creyente. Aquí donde vienen los grandes doctores, como un San Agustín de Hipona, como un Santo Tomás de Aquino, un San Buenaventura, un San Juan de la Cruz y los grandes maestros que nos van a dar pistas para comprender lo que estamos diciendo. Entonces, ustedes de pronto ahorita en las preguntas van a preguntar, padre, ¿y cómo respondemos eso? Pues hay que partir, obviamente, de la lectura de la escritura y de los doctores, en este caso, de los maestros como un Agustín y compañía, como un Tomás de Aquino y compañía, que nos van a dar pistas para ir comprendiendo ese misterio, a pesar de que ese misterio siempre nos va a sobrepasar. Hay una incoherencia en el mundo que requiere una explicación. Ha tenido que pasar algo para que el mundo creado bueno Hasta por inglés. Dios no responda a los ideales de bondad, verdad y justicia. Y la única causa que puede introducir desorden en el orden de Dios es la voluntad libre de los ángeles y de los hombres. La tradición cristiana hizo un profundo análisis sobre la ontología del mal. Distinguió entre el mal físico o natural, que se padece como sufrimiento y pena, y el mal moral, que es la culpa, el pecado, que es acción voluntaria y deficiente de la que es responsable el hombre. El verdadero mal es el segundo. Dios solamente puede hacer bien.
El hombre es el único que con su voluntad obra mal e introduce mal en el mundo creado por Dios. Es decir, el mal proviene del hombre que ha usado mal su libertad, no proviene de Dios. Eso es un principio que tenemos que tener en cuenta. El mal no procede de Dios, sino procede del mal uso de la libertad del ser humano. Porque el ser humano tiene el libre albedrío. El mal físico es solo carencia o error. El ser humano puede sentirlo inoportuno, pero se produce por las mismas limitaciones de la realidad. El mal moral sí necesita explicación en un principio. No puede estar en Dios, sino en el mal uso de la libertad de las criaturas. Entonces aquí hay una conclusión clave. El mal moral, que es el pecado, que es la culpa, procede del mal uso de la libertad. Y a partir de ahí, del desorden moral introducido por el pecado, el mal físico se padece como mal. Por eso, para que haya pecado, debe haber libertad. Y esa libertad pasa por un consentimiento y pasa por una advertencia, que obviamente van a configurar si hay maldad, si hay pecado o si no lo hay. El pecado como origen del mal, el pecado original. Entonces, todo eso que estamos diciendo ya va a tener un nombre propio desde la perspectiva cristiana, el pecado como origen del mal, que es el pecado original, que vamos a encontrar su germen en Génesis capítulo 3. Allí, en ese capítulo Génesis 3, allí vamos a ver como esa huella de ese pecado. Según la doctrina cristiana, los padecimientos actuales del hombre, el sufrimiento humano y la muerte no responden al designio original de Dios para él. Esa es una constatación, es una afirmación de la perspectiva cristiana, católica. El hombre para el cristianismo, ojo, no es para la muerte, sino para la vida y una vida eterna. La desazón y la nostalgia que siente ante el mal descubren cuál es su verdad. Es decir, para nosotros los cristianos, ojo con lo que estamos diciendo, no hemos sido creados para la muerte, sino para la vida. Y eso que estamos diciendo, ustedes lo van a escuchar cuando vayan, por ejemplo, a una Eucaristía de difuntos, porque en esa Eucaristía de difuntos, la liturgia en el fondo quiere decirle al pueblo que está dolido, que está triste por la partida de su ser querido, que nosotros los cristianos no hemos sido creados para la muerte, sino para la vida y por lo tanto tenemos esperanza en una resurrección futura. Por eso la importancia de escuchar muy bien lo que se llama el prefacio, que es en cierta manera la historia de la salvación, donde obviamente Dios a través de sus lecturas nos está diciendo que hemos sido creados para la felicidad y para la vida eterna y no para la muerte. Entonces, esa liturgia de difuntos tiene muchos datos que van por este camino, que nos motivan, que nos animan, que nos dan esperanza a pesar del dolor que sentimos por la pérdida de un ser querido. Esto lo estamos hablando desde una perspectiva cristiana, porque si eso se lo decimos a una persona que no crea, pues la persona no va a creer y va a decir que no está de acuerdo con nuestra posición. Por eso la teología, en cierta manera, parte de posiciones, parte en cierta manera de lecturas que nos van a ayudar a comprender nuestra realidad desde una experiencia creyente. Y recordemos que apoyados en el apóstol en Primera Pedro 3:15 tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Y aquí resuena la fides ratio, la fe y la razón que se acompañan para comprender el misterio cristiano, en el cual también entra el misterio del pecado y el misterio del mal. La naturaleza humana no se encuentra en el estado en que Dios lo quiso. Dios es infinitamente bueno y el ser humano la más preciada de sus criaturas. Pero en su estado actual, el hombre padece unos males que no pueden tener origen en su creador. Estos males tienen su origen en el pecado, que a partir del denominado pecado original multiplica su eficacia con los pecados de cada persona. Es lo que llamamos el pecado original. Los desequilibrios que fatigan el mundo moderno están conectados con ese desequilibrio fundamental
que hunde sus raíces en el corazón humano, sabiendo que el pecado proviene del uso de la mala libertad, pero anida en el corazón humano. Por eso hay que escuchar el Evangelio, cuando el Evangelio lo dice claramente, es del corazón de donde sale lo malo, pero también puede salir lo bueno. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de lo que estamos diciendo? Recordemos que detrás de esto está resonando la Dei Verbum. La escritura es el alma de la teología. ¿En cuanto qué? En cuanto que da los principios para comprender obviamente esa experiencia teológica y partir desde la escritura que nos da el marco de lectura, el marco hermenéutico o de reflexión. La entera historia de la alianza muestra que la fidelidad a Dios lleva consigo sus bendiciones. Eso lo vamos a ver en el Pentateuco. Cuando la persona actúa contra la voluntad de Dios, rompe con él, se perjudica a sí misma y daña a la comunidad. Y eso lo vemos en toda la escritura, especialmente en el Antiguo Testamento y en los mismos libros del Pentateuco, y de las historias que se dan allí, cómo hay cada ratico un rompimiento de esa alianza por medio de los hombres y cómo Dios sale al paso y obviamente pues restablece como que ese pacto, esa alianza. La reflexión bíblica sobre el origen y la universalidad del pecado tiene un hito fundamental en el relato de la caída original, Génesis 3, 1, 24. Es decir, en ese texto, así como Génesis 1, 26, 27, es importante para entender lo que hablábamos de la comunión, del conocimiento. Este texto es también fundamental, Génesis 3, 1, 24, porque allí está en cierta manera los vestigios y las huellas o las raíces de ese pecado que más adelante la tradición va a llamar pecado original. Su lenguaje simbólico, ojo, es adecuado para afrontar una realidad tan profunda y paradójica como el problema del mal. Es decir, este texto está arropado con un género literario o unos géneros literarios que hay que comprenderlos para comprender el sentido de ese texto y de esos textos. Entonces, lo que estamos diciendo en el fondo es que cuando tú te acerques a Génesis del 1 al 11 y sobre todo a toda la escritura, pero especialmente en esos textos, debes comprender los géneros literarios que son la forma como el autor sagrado se ha manifestado sobre alguna realidad. Entonces es importante tener en cuenta para no caer en una lectura fundamentalista. El sufrimiento humano y la muerte son en parte limitación, pero también consecuencia de un pecado de origen que ha afectado a la relación del hombre con Dios y a todas las demás relaciones humanas, incluso a su relación con la naturaleza, como el Papa Francisco lo muestra en Laudato Si. Entonces, fijémonos que Francisco también en cierta manera ha hecho una lectura de la escritura para encontrar también como cierta respuesta frente a la problemática ambiental. Los textos sapienciales y los salmos están profundamente impregnados del misterio del pecado y del sufrimiento humano, porque vuelvo y repito, el pecado y el sufrimiento humano siguen siendo un misterio que sobrepasa, obviamente, pues la reflexión humana. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento destaca que todos necesitamos ser redimidos por Cristo, afirmación que presupone y descubre la pecaminosidad universal. Es el misterio de la salvación el que esclarece el misterio del pecado. Es decir, ¿qué estábamos diciendo? Que es a través de Cristo que vamos a comprender la maldad del pecado. Es decir, a través del misterio de Cristo vamos a comprender la maldad del pecado, lo que es el pecado y las mismas consecuencias del pecado. Los evangelios afirman claramente la responsabilidad personal de quien comete el pecado. También aluden a la repercusión del pecado en los demás, porque recuerden que el pecado tiene una dimensión social en cuanto que afecta a la comunidad. San Pablo habla del poder del pecado. El pecado es un poder y de la muerte como un estado en que se encuentra la condición humana en el mundo. Pablo establece un paralelismo entre el linaje de Adán y el linaje de Cristo, paralelismo que se resuelve a favor de Cristo, que después los padres, como San Justino, como Irineo de León, nos van a hablar de que si por Adán entró el pecado, por Cristo ha entrado la salvación. Si por Eva entró el pecado,
por María ha entrado la salvación. La confesión de la fe en el pecado original. Toda la tradición cristiana ha acogido y reflexionado sobre estos textos bíblicos. En los escritos doctrinales de los primeros padres y en la praxis litúrgica de los primeros siglos aparece, aún sin sistematizar, el conjunto doctrinal que posteriormente se sistematizó y se denominó pecado original. San Agustín formuló, ojo con lo que estamos diciendo, la doctrina del pecado original de un modo coherente, principalmente en su controversia con el naturalismo pelagiano. Es decir, fue San Agustín el que ya habló propiamente del pecado original, pero partió de dónde? De la lectura de la escritura, especialmente del Génesis, ya lo vimos, capítulo 3, y de las cartas de San Pablo, especialmente la carta a los romanos. En la Edad Media se desarrolla la teología del pecado original en dos direcciones. Algunos, los más agustinianos, lo identifican con las heridas que causa en la naturaleza humana e insisten en el estado en el que ésta se transmite. Otros tratan de precisar conceptualmente en qué consiste el pecado original heredado, en el hecho de que se recibe naturaleza privada de la justicia original. Santo Tomás integra estas dos corrientes. Formalmente, el pecado original es el estado de la naturaleza humana privada de la gracia que Dios originalmente había ofrecido a los hombres. Materialmente consiste en la desordenación del hombre a Dios y en el desorden interior de sus potencias que no se someten a la razón. ¿Por qué? Porque recuerden que el pecado introduce desorden, lesiona la relación armoniosa en primer lugar con Dios. Pero ojo, eso tiene un efecto en la misma comunidad y en el mismo medio ambiente. Viene otro personaje muy importante del siglo XVI que va a hablar de lo mismo, pero va a enfatizar en algunos puntos. Para Lutero, el hombre vive en un estado de pecado, ya que está apartado de Dios, está inclinado al mal y le resulta imposible, sin el auxilio divino, hacer bien. El pecado de Adán es ahora propio de cada hombre. Su naturaleza está corrompida a pesar de la fe y del bautismo. Permanece la concupiscencia y por tanto el pecado que se identifica con ella. Por gracia Dios puede no imputarle al hombre el pecado, pero sigue siendo pecador. ¿Qué significa esto? Que Lutero identifica la concupiscencia con el pecado, no así la tradición cristiana católica. Lo vamos a ver más adelante. El concilio de Trento, recuerden que Trento es muy importante, un concilio 1545-1563, es muy importante frente a esta problemática que estamos abordando. El Concilio de Trento recogió los puntos dogmáticos fundamentales de la doctrina del pecado original y corrigió las desviaciones de su época en el decreto sobre el pecado original, Dessinger 1515. Este numerito DS 1515 son muy importantes. ¿Por qué? Porque allí está, en cierta manera, los textos oficiales de lo que la iglesia oficialmente piensa sobre lo que estamos diciendo. Entonces, lo que quiero decir es que, además del catecismo, debemos tener a nuestro lado el Dessinger, que es el vademecum, donde se encuentran aquellos textos importantes para comprender la doctrina de la iglesia en materia de fe. Y aquí vemos un numeral fundamental en cuanto a lo que estamos diciendo. Trento sostiene que el pecado ha dañado, pero ojo, no ha corrompido la naturaleza humana, a diferencia de Lutero. Para Lutero, la naturaleza humana quedó viciada de una manera total. Para la perspectiva cristiana católica, no. Sí fue lesionada, pero no como lo ven los protestantes en cabeza de Lutero. Frente a Lutero, afirma que la gracia bautismal elimina todo lo que es pecado y que la concupiscencia permanece en el bautizado, pero no como pecado. Lutero, ¿qué hacía? Identificaba la concupiscencia con el pecado. Es decir, allí hay una diferencia frente al mundo protestante, especialmente frente al mismo Lutero. La época contemporánea en la cual estamos, impregnada de naturalismo de la Ilustración, encuentra difícil aceptar la doctrina del pecado original. Es decir, hay muchos teólogos que en cierta manera han colocado entre paréntesis la doctrina del pecado original
pero la doctrina del pecado original es fundamental para comprender todo el desarrollo dogmático y tiende a reducir los males humanos a causas naturales. También algunos teólogos católicos han querido abandonar o reinterpretar la doctrina del pecado original. Usted me preguntará, ¿y entonces dónde vamos? Al catecismo de la iglesia. Porque recordemos que la teología tiene tres desarrollos. Primero el querisma, segundo el catecismo y por último la teología que va a reflexionar las verdades que se encuentran en el catecismo de la iglesia. Luego, toda teología sana debe partir de lo que el catecismo ha propuesto. Por ejemplo, la Universidad de Navarra, allá en España, los que estudian teología dogmática y teología moral, lo primero que hacen es, mira, ¿qué ha dicho la iglesia de manera oficial? En este caso, ¿qué ha dicho la iglesia de manera oficial en cuanto al pecado original? ¿Dónde van? Al catecismo y al Désinger. Y a partir de allí, obviamente apoyado con los maestros, con los doctores y también con la exégesis, van profundizando en ese sentido de lo que se quiere decir cuando se habla de pecado original, sabiendo que es un elemento muy espinoso, muy complejo, que muchas veces se va, digámoslo así, se va a salir de la misma reflexión en cuanto que la reflexión no va a alcanzar a la comprensión total de ese misterio de la iniquidad y del mal que es el pecado original. La doctrina sobre el pecado original ha sido constantemente reafirmada por el magisterio reciente a medida que originaban dificultades culturales o teológicas. Ahí tenemos, por ejemplo, el credo del Papa Pablo VI, 1968, que vuelve a reafirmar esas verdades. Tenemos también el catecismo promulgado en 1992 por el Papa Juan Pablo II y, en cierta manera, el compendio del año 2005 por Benedicto XVI, donde vamos a encontrar las verdades reiterativas de la Iglesia en cuanto a este tema que es un poco espinoso. El Catecismo de la Iglesia Católica, ojo, mire lo que dice ahí, dedica un amplio apartado a tratar de la caída. ¿Cuáles son los numerales? 385, 421, destacando que la doctrina del pecado original, ojo, es la respuesta cristiana a la pregunta por el mal existente en el mundo. E insiste en que el misterio del pecado original solo se puede comprender a la luz de la salvación de Cristo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hay varias respuestas frente al mal. Una respuesta que proviene del mundo filosófico, una respuesta que proviene del mundo religioso, pero una respuesta que proviene del mundo teológico. Y podríamos decir que en el mundo teológico, en principio, hay dos variantes, la variante cristiana católica y la variante protestante en cabeza de Lutero. ¿Cuál seguimos nosotros? La variante cristiana católica, que está resumida ¿dónde? En el Catecismo de la Iglesia, en los numerales 385, 421. ¿Qué significa esto? Que hay que estudiar eso para poder comprender. Y después de tener eso, vamos a otro libro y poco a poco vamos profundizando en lo que estamos diciendo, porque yo sé que eso que estoy diciendo van a quedar muchas dudas, van a quedar muchas preguntas que no vamos a resolver ahorita porque se escapa el tiempo y porque hay que ir madurando más en lo que estamos diciendo para comprenderlo de una manera mejor. Pero hay un punto de entrada, el catecismo. Los malentendidos y los intentos de relegar el misterio. Frente a esa problemática, es que es una problemática grave, ha habido malentendidos. El pecado original ha sido piedra de escándalo teológico, sobre todo recientemente. Muchos teólogos occidentales han querido racionalizar el misterio, que es una tentación que se encuentra en toda la historia de la iglesia. Por ejemplo, Arrio, la problemática de Arrio en el 325, en el concilio de Nicea, antes del concilio de Nicea, fue que también, con su postura, en cierta manera, racionalizó el misterio. Y el misterio no se puede racionalizar. Trivializar el pecado original es trivializar el misterio del hombre ante Dios, el misterio del mal, de la libertad y de la salvación. Las personas humanas han recibido una misma naturaleza humana y la participación en una única historia. Todo el género humano está implicado en el pecado de Adán por solidaridad. Además, desde la fe católica, siguiendo a San Pablo, la tradición cristiana ve una simetría. Hay dos linajes, el de la carne de Adán,
que origina una historia de pecado y del Espíritu de Cristo que recapitula una historia de salvación. Entonces, hemos dicho los elementos importantes de sobre el pecado. La unidad en Adán es el reverso de la originaria unidad en Cristo, de quien todos procedemos, a quien todos estamos orientados. Entonces, hemos tocado esos temas que quedan para seguir profundizando, pero por lo menos ustedes se están dando cuenta de que ya hay unas ideas que son claves para ir comprendiendo lo que estamos diciendo. Bueno, hemos llegado al final. No sé si hay acotaciones, si hay preguntas, que no las vamos a responder ya, porque eso es de varias clases y de seguir profundizando. Principio, estamos ante el misterio y el misterio nos sobrepasa. Y recordemos que para hablar de Dios hay tres vías: la vía filosófica, la vía teológica y la vía mística. Y cuando nos acercamos a esto, tenemos que apelar por la última, la vía mística. Eso solamente se da desde la fe. Hay un ejemplo clave en esto, que es el ejemplo de Tomás de Aquino, antes de morir, en el año 1273, el 6 de diciembre, cuando Tomás de Aquino entra en éxtasis y dice lo siguiente: todo lo que he escrito ha sido paja. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que aunque ha escrito muy bien, muy profundo, el misterio siempre lo va a sobrepasar. Por eso la importancia de seguir haciendo teología y de seguir profundizando. Y por eso es que se dice claramente que la teología va creciendo en cuanto a su comprensión de sentido a través de la historia. ¿Sí? Viene, creo que Elvin Peña, creo. Sí, buenas noches. Tengo yo sé que el tema es un poquito amplio, como usted ya lo explicó, pero quería como estar claro en algo. El pecado original entra por Adán y Eva, cierto, ¿verdad? Sí, señor. Ok, Los entonces, primeros hombres. entonces para Lutero, lo que estoy un poquito confundido, para Lutero él pensaba que aunque nosotros pecáramos, éramos justificados. O sea, es la parte en la que diferencia con nuestra doctrina católica. La, Esa la- parte la no me quedó diferencia, clara. la diferencia está en esto. Está la posición cristiana católica y la posición luterana. Para la posición protestante, en cabeza de Lutero, el pecado original, por decirlo así, lesionó absolutamente la naturaleza humana, tanto que el hombre pierde en cierta manera esa capacidad de conocer a través de la luz natural. Para nosotros los cristianos católicos, si bien es cierto, el pecado nos lesionó terriblemente, nuestra perspectiva es más optimista. Es decir, hay dos antropologías. La protestante es netamente pesimista y la de nosotros, a pesar de que decimos el pecado nos lesionó gravemente, es más, digámoslo así, más positiva, más optimista, porque a pesar de la lesión, conservamos la certeza del conocimiento a través de la razón de Dios. ¿Quién va a decir eso? Vaticano I, 1869. Y lo va a explicar muy bien el Catecismo de la Iglesia, que lo remito a usted en esos numerales que le di para que siga de pronto profundizando. Ahora, ¿cuál otra diferencia? Lutero confunde la concupiscencia con el pecado. Nosotros no. Decimos, aunque en el bautizado queda la concupiscencia no es pecado. Claro, es una inclinación a que nos lleva al mal, pero no es pecado como tal. Porque para que haya pecado hay que tener consentimiento. Un ejemplo, hay una tentación. Usted puede caer o no puede caer. ¿Cuándo cae? Cuando usted la consiente. Pero usted no la consiente, no hay pecado. Porque como dice Santa Teresa de Jesús, sentir no es consentir. Correcto, Hernán, muchas gracias. Sí, padre Iván, no voy a hacer preguntas sobre el pecado, pero sí sobre el principio, porque me pareció muy interesante todo ese tipo de palabras claves como encuentro, diálogo, comunión, pero me llama mucho la atención los términos de integridad y amor. Tú decías que en la relación entre personas se descubre el otro,
y a su vez se descubre una imagen de Dios, y eso implica alteridad. La alteridad entonces entenderíamos que es ese conocer al otro, es ponerse en los zapatos del otro, es entender también sus realidades. Lo cual quiere decir que la alteridad es un concepto o una categoría teológica, como tú dices, también transversal. Hago esa pregunta. La segunda, lo mismo con el tema del amor. El amor en Deus Caritas, que es la carta encíclica de Benedicto XVI, habla del amor eros y ágape, pero también en la teología del Papa Juan Pablo II habla de la teología del cuerpo y habla del amor. También último documento del Papa Francisco antes de morir habla del amor, perdón, habla del corazón de Cristo que también se traduce en el amor. Entonces, también podríamos decir que ese amor es una categoría teórica transversal, ¿verdad? Gracias. Claro, es que esas palabritas que usted me dijo, o son conceptos, se convierten en categorías porque son las que dinamizan el quehacer teológico. ¿Qué hacen los teólogos? Los teólogos, para desarrollar su teología, eh, eh, hablan a través de categorías, de conceptos que van a ayudar a comprender el sentido teológico. Por ejemplo, encuentro. Por ejemplo, alteridad. Por ejemplo, alianza. Por ejemplo, comunión. Y todo eso dinamiza el quehacer teológico en que nos aumenta, obviamente, el sentido de comprensión. Haga de cuenta que usted es abogado, los abogados utilizan una jerga particular para expresar su ciencia a través de conceptos. Recordemos que la teología es una ciencia subordinada y también es una sabiduría y también es una hermenéutica. Al ser una ciencia, tiene que apelar a un marco conceptual que le da obviamente un, un sentido racional y un aparato en cierta manera científico en cuanto que la experiencia se expresa a través de conceptos. Ojo, sabiendo que los conceptos muchas veces se van a quedar a mitad de camino porque estamos ante el misterio. Por eso la filosofía y la teología sobre todo habla a partir de la analogía. ¿Y la analogía qué es? Son conceptos que están en medio de la univocidad y de la equivocidad. La univocidad significa que todo se lee a Dios desde una perspectiva horizontal y se puede confundir a Dios con el hombre y la criatura y se puede caer en un panteísmo. Y la equivocidad significa que no se puede decir nada de Dios. Pero la analogía está en el intermedio en cuanto que podemos decir algo de Dios, aunque ese Dios nos sobrepasa en su misterio. Ahora, en esa medida, los teólogos acuñan categorías para hablar. Y por eso entonces, cuando yo hablo de la teología contemporánea y hablo, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, y nos damos cuenta de que su magisterio se enriquece en cuanto que ha utilizado categorías que provienen de otro universo, en este caso de la filosofía, para enriquecer su quehacer teológico. Y eso aplíquelo a los grandes teólogos. Es que los grandes teólogos son grandes porque en cierta manera enriquecen su quehacer teológico a partir de otros saberes, en este caso, a partir de otras filosofías que enriquecen su reflexión. Y por lo tanto, para estudiar un teólogo tenemos que estudiar cuáles son las categorías propias para conocer el sentido de lo que ese teólogo nos quiere decir. Eso nos lleva a un trabajo hermenéutico porque, ojo, no es lo mismo que utilicen la misma palabra, porque aquí hay una tentación, pensar que porque yo dije, por decir, comunión, esa comunión la entienden todos los teólogos de igual manera. No, hay matices. Y eso es lo que hay que comprender para no caer en equívocos y para no caer en lecturas de pronto, en cierta manera, erróneas o que nos llegan a la confusión. Y te lo preguntaba también porque es que estos conceptos encierran una categoría de categorías, digamos, o no, una dimensión del ser humano que es el ser dialogal. Todo esto está interrelacionado con el diálogo obviamente entre el hombre y Dios y entre consigo mismo y con los demás. Por eso entonces veo que esa dimensión dialogal que la habla Martin Buber, creo que la habla también Paul Levinas, Ricoeur, Levinas, Paul Ricoeur creo que también lo habla. Paul Ricoeur también. Sí, se me escapan otros, pero es enriquecedor también.
y en el campo del personalismo, el mismo Emmanuel Munier también habla sobre el tema y creo que Gabriel Marcel, si no estoy mal. Sí, claro. Esa es hay que tener en cuenta lo que estamos diciendo porque pues ese es el mundo de la teología. Por eso el teólogo siempre está en relación con la filosofía y con las mediaciones como son la historia y como la misma hermenéutica. Y hay que enfatizar, hoy la teología, por decirlo así, tiene tres dimensiones. Es obviamente sapiencial, es saborear el misterio, es ciencia a partir del siglo XII, siglo XIII y es hermenéutica. Es decir, un buen teólogo conjuga esas tres dimensiones para ir comprendiendo ese misterio. Bueno, creo que viene nuestro amigo Edgar Rodríguez y vamos para la última, porque ya son las 8:40 y punto. Entonces, Gracias, Freddy. Edgar, por favor. Padre, muy buenas noches. Padre, se me crea una duda ya con la exposición que nos hace referente al tema y en especial el misterio del mal. Eh, Se habla que el misterio del mal, pues por nuestra propia libertad y el mal uso de nuestra libertad, pues nos aparece, eh, digamos, el dolor, la angustia, la desesperación, la muerte. A raíz de esto, padre, mi pregunta es la siguiente. En varias ocasiones o en algunos casos, uno va a la misa de unas exequias y el tema en algunos casos habla del libro de Job. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea Dios, dice el texto. Mi pregunta es la siguiente ante esta inquietud. Si Dios no creó el mal, si Dios quiere que la felicidad del hombre tenga vida y vida en la eternidad, ¿por qué se dice que si Dios da cosas buenas, por qué no aceptamos las cosas malas? Esa es mi inquietud frente a al misterio del mal. Gracias, Padre. Primero, como lo hemos dicho desde el principio, estamos ante el misterio nos sobrepasa. El ideal es que todos los seres humanos todo lo vean desde la perspectiva de la fe. Aquí viene un libro que yo les he recomendado en muchas ocasiones, que es Nacidos para alabar, del padre Vicente Borregán, que precisamente dice claramente que uno tiene que alabar y bendecir no solamente a Dios en los momentos gozosos y alegres, sino también en las dificultades para ver todo desde la fe. En segundo lugar, recordemos que el mal no proviene de Dios, sino proviene del mal uso de la libertad del hombre. Sin embargo, Dios nos sigue amando y quiere el bien de cada uno de nosotros, sabiendo que la felicidad se encontrará cuando nos encontremos en comunión con ese mismo Dios de Jesucristo. Entonces, obviamente que las respuestas a veces se van a quedar cojas porque pues el misterio del mal nos va a sobrepasar. Y la otra es que ese misterio del mal lo entendemos desde Cristo, desde el misterio de la muerte de Cristo. Allí vamos a entender qué es el mal, qué es el pecado y sobre todo esas consecuencias. Sí, bueno, creo que hemos llegado a la última parte. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días para ir hablando de otros temas. Como se dan cuenta, estos elementos de antropología teológica son interesantes y estamos en el abrebocas de conocer muy bien la antropología teológica, pero la idea es que ustedes queden en cierta manera tocados para que sigan estudiando esta temática que es muy profunda, que no la vamos a agotar en este curso, sino que estamos dando algunos elementos de comprensión que cada uno de ustedes también debe seguir investigando por su propia cuenta y obviamente con la gente experta en este tema, porque